Estamos comunicados con Carlos Tomada. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Que es un número muy fuerte ¿no? Poneme en situación. Sí, es un número más fuerte, pero creo que lo más fuerte es lo que vos acabás de señalar de las palabras de Marcos Peña en su informe en la Cámara de Diputados. Yo quiero recordar que desde el mes de agosto del 2016, el presidente de la Nación, y por lo tanto todos sus ministros, se cansaron de repetir que el empleo había empezado su recuperación, que había empezado a crecer, que estaba mejorando en el sector privado, que había datos concretos que mostraban esta fuerte recuperación, que era solamente el comienzo. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que nada de eso ha ocurrido, ¿no? Sí. Este tema del manejo de las expectativas, estas campañas que vos venís denunciando tan claramente, tanto en televisión como en radio, producen un cierto efecto y parecería que toda esta acumulación de datos que se tiran tienden más a confundir que a aclarar. Uh-huh. Así que empecemos aclarando algo. El empleo de los trabajadores en relación de dependencia son exactamente, en abril del 2017, son exactamente los mismos que había en marzo del 2016. Uh-huh. No ha crecido absolutamente nada. Uh-huh. El empleo registrado, el empleo... Cuando aparece crecimiento del trabajo registrado, Roberto, de lo que estamos hablando es que de ese número, cualquiera que sea, más del 60% estamos hablando de monotributistas. Uh-huh. De monotributistas que están o bien regularizando situaciones anteriores o bien son en realidad trabajadores en relación de dependencia encubiertos. Es decir, uh-huh, tendríamos claramente un proceso de precarización en marcha. Y Roberto, uh-huh, esto es tan peligroso como la desocupación. Claro. El aumento de la precariedad en el trabajo forma parte de la estrategia de este gobierno para disciplinar los conflictos laborales en la Argentina. Uh-huh. Porque ¿qué es el trabajo precario? Es, te pago este mes y el mes que viene veo. Sí. El trabajo precario es, te echo, andate, no te despido, claro, andate. Claro. Y eso genera terror. Ya lo ha vivido la Argentina, con las mismas políticas en los años 90, con las mismas políticas. Los datos están marcando también, más allá de que esto lo vemos en la calle, Roberto, ¿no? Porque no es un problema de solamente tanta... Nosotros damos datos de cierres, ¿no?, de empresas todos los días. Cierres de empresas todos los días. Uh-huh. Y eso es gente que la echan sin explicaciones, con un cartelito en la puerta de la fábrica. Uh-huh. Eso es empleo precario. El empleo, cuando dicen que ha crecido un poco algo de trabajo privado, otro porcentaje importante son trabajadores con contrato a plazo fijo. Claro. También precariedad. Uh-huh. Entonces, cuando vemos estos números, yo no desconozco que los 50.000 tienen un grado de estacionalidad vinculado con el tema de las cosechas. Uh-huh. Casualmente el sector rural, ¿no? Uh-huh. Casualmente el sector rural es el que más aporta a estos números. Tiene una cuota importante de estacionalidad, pero finalmente... quieran correr los números para un lado, para el otro, finalmente lo cierto es que el empleo cae, la desocupación aumenta. Y te voy a dar otro dato que me parece importante, Roberto, si te parece. Sí. Es lo que está pasando en las provincias, porque a veces cierto sesgo porteño a veces nos hace perder perspectiva. Uh-huh. De las 24 provincias, en 17 se produjo una caída neta de los trabajadores en relación de dependencia. Claro. Caída neta, en 17 de las 24. En Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, el nivel del empleo formal es estable, estacionario. Uh-huh. No se mueve ni un milímetro. Uh-huh. Digo, para que el señor Duhovne, para que el presidente de la Nación, para todos los que hacen declaraciones permanentemente que hablan de la recuperación de la Argentina, lo tengan en cuenta, son datos de ellos. Claro. De las actividades económicas fundamentales en el país en materia de generación de empleo que sigue el Ministerio de Trabajo, más de la mitad de esas actividades económicas muestran destrucción neta de empleo registrado.
Una última pregunta. ¿Qué análisis haces de la evolución de las paritarias? Mira, yo creo que lo más preocupante del desenvolvimiento de las paritarias ha sido el congelamiento de la pérdida de salarios del año 2016. Ajá. El 2016 significó para el promedio de los trabajadores una pérdida de un mes de sueldo. Es decir, trabajaron 12 meses y cobraron 11. Claro. Perdieron un mes de sueldo. Eso no se ha recuperado en estas paritarias. Vemos que algo pasó en el sector bancario, en ese sentido. Parecería que la propuesta que le han hecho finalmente a los docentes en la provincia de Buenos Aires tiene algo de este componente de recuperación salarial, y a mí eso me importa mucho, nos tiene que importar mucho, porque significa pérdida de la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios. Me interesa mucho, no es coyuntural. Me interesa mucho detenerme ahí, porque yo creo que si hay un gremio, o no es el único, también pasó con los bancarios, los gremios que están recuperando son los que tienen la firmeza para sostener las medidas, las herramientas que la ley les permite, les ha dado para dar la lucha por su salario, que la utilizan, que no se dejan amedrentar, que no se dejan, que no se asustan por las campañas de los grandes medios de comunicación, y terminan consiguiendo, como decís vos, recuperar algo de lo que perdieron el año pasado, a diferencia de otros que mansamente terminan arreglando algo que claramente no van a recuperar, porque si vos le das un 20% en 2 cuotas y en todo caso un arreglo de la inflación de este año, bueno, ya está, resignaste lo del año pasado, como decís vos. Y alerta también en el mismo sentido, Roberto, del futuro. Muchos han firmado con cláusulas gatillo que implican, digamos, acomodar los salarios a la inflación, que yo las quiero ver funcionando. Claro, yo tengo mis serias dudas, algunas están redactadas de manera muy abierta, muy light, con poco compromiso, y ya sabemos que el sector empleador el año pasado ya incumplió compromisos, acordémonos los bonos y todo eso, incumplió supuestos compromisos para mantener el salario. Quiero decir con esto que algunos que han firmado por menos de lo que viene evolucionando la inflación, vamos a ver cómo terminan el año, ¿no? Carlos Tomada, muchas gracias por esta comunicación con por favor, Radio 10. Un abrazo.